Dios le bendiga, gracias por estar. Gracias a nuestros amigos de Facebook que nos siguen domingo a domingo. Gracias, el Señor les bendiga. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network por permitirnos entrar en su casa, cualquier parte del mundo donde esté, reciba el mensaje y la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos también. Y así como el Señor tiene palabra para nosotros, aquí también lo tiene palabra para usted. Así que disfrute de la presencia y del mensaje del cielo para su vida, así como nosotros también lo vamos a hacer. Diga conmigo, Señor Jesús, que esta palabra toque mi vida y transforme mi corazón según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le quiero hablar acerca de eso que en nuestra manera finita de ver parece imposible. Ese cambio necesario, esa transformación completa. Ver algo nuevo en alguien que por mucho tiempo estamos orando para que pueda conocer la plenitud en Cristo Jesús, la misma plenitud que conocemos nosotros. Esos cambios que siempre queremos ver y estamos atentos a eso por necesidad, sin darnos cuenta que los cambios no es por necesidad, sino por voluntad de Dios. Los cambios en una persona no se producen porque yo tenga gana que mi esposa, que mis hijos o que alguno cambie o que yo cambie. No es por gana, sino por voluntad de Dios. Y muchas veces para nosotros alcanzar eso, parece que cuanto más oramos, parece que está mucho más distante. Nunca le tocó orar por algo y parece que se aleja más. Parece que es más complicado, más difícil, más crítico. Sin embargo, sea como sea, Dios nunca deja de trabajar a nuestro favor. El Señor de una forma u otra, y no es necesario que nos muestre que lo está haciendo, Dios siempre está trabajando en algo. Dios escucha nuestras oraciones. Dios bendice nuestra vida. Y no que por escuchar nuestras oraciones que va a responder rápidamente, sino que el reino de los cielos corre a su ritmo y en su tiempo, y no en el nuestro. Sería muy lindo que corriera en el nuestro, porque nos saltearíamos un montón de problemas, un montón de dificultades, ver el cambio en aquel o en aquella. Aquel nunca cambia, aquella nunca cambia, y saltear los procesos, es decir, oré por él y mañana ya veo un cambio espectacular y es el príncipe azul o la princesa, bueno, azul o algo así. Pero sin embargo, los cambios no son de golpe, los cambios son paulatinos. Y el problema no es el proceso, el problema no es el cambio, el problema son aquellos que no saben esperarlo. Aquellos que dicen, parece mentira que empecé a orar por un cambio para que pueda conocer mi familia, mi casa, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Esa plenitud que tengo en Cristo y no lo conocen, al contrario, parece que cada vez cuanto más oro, más mundanos se ponen. Y es una realidad que tenemos. Y ahí viene la duda, y ahí viene la confusión, y ahí viene la pregunta, ¿y? Una pregunta de una letra sola que es tan desafiante. ¿Y? Pero el Señor tiene sus tiempos. Y sabemos que Dios se mueve en su tiempo y en su voluntad, pues su voluntad simplemente es buena, perfecta y es agradable. Nada que ver con la nuestra. Pero Dios se mueve por ese lado. El hecho que el Señor no nos muestre que está actuando no significa que Él se haya detenido, que haya olvidado nuestras oraciones, o no pueda o no tenga la capacidad de suplir nuestras necesidades. Dios no se mueve por lo que pensamos, porque si fuera así simplemente no sería Dios, sería hombre. Sino que Él se mueve por lo que Él piensa, por lo que cree necesario y por lo que Él cree perfecto, Él es perfecto. En Él no hay sombra de variación, como dice la palabra. El problema aquí somos nosotros, que obviamos algo tan importante como la paciencia, el saber esperar. Y no es la primera vez que hablamos sobre la paciencia. Y ahí en Mateo capítulo 4 dice la Escritura, en una parábola que el Señor le enseñaba a los suyos, Él enseñaba que todo tiene tiempo, ¿no? Como lo sabemos. Todo aplica según el ritmo del cielo. Y los cambios y los trabajos y los procesos son espirituales porque el cambio es espiritual. Nadie va a orar para decir, Señor, yo quiero tener los ojos azules, los tengo castaños, quiero tener... No, nadie va a orar por eso. Nadie va a orar por eso. Señor, yo quiero tener un físico escultural como lo tiene el pastor. No, nadie va a orar por eso. Y le conviene que no lo ore. Pero sí oramos por cuestiones espirituales. Sí oramos por cuestiones espirituales. Oramos por transformación en la familia, en el matrimonio, en la reconciliación con los hijos. Oramos por ese cambio que esperamos tener en la familia, en el esposo, en la esposa. Siempre estamos orando por eso. Y el Señor Jesús nos enseña, aquí en Mateo capítulo 4, verso 26, que todo cambio es un proceso, ¿no? Nada es de golpe. Que todo lleva su tiempo y Dios es el tiempo. Dios pone el tiempo para
pulir, realmente, hacer de esa piedra que encontró la verdad, un diamante bien valioso. Y solamente el Señor lo sabe hacer, ¿no? Y muchas veces tenemos la necesidad de ver cambios para realmente tal vez algunos creer en que el Señor sí puede hacer algo. Pero Dios no se mueve, repito, por lo que necesitamos, sino por lo que Él cree necesario. Por su tiempo, Él pone el tiempo. Él tiene pensamiento de bien para nosotros, y eso es cierto. Pero en esa palabra, en ese mensaje, Él nunca dijo cuándo serían concretados el pensamiento de bien. Él dijo, sí, yo tengo pensamiento de bien. Pienso bien sobre ustedes para darles el destino y la esperanza que se merecen. Pero nunca dijo, tal día ese pensamiento se va a hacer carne, tal día esa bendición va a llegar. Él dijo, yo pienso en ustedes y lo pienso muy bien. Pero el problema aquí es que muchos no sabemos esperar y queremos las cosas mucho más rápidas de lo que el Señor cree que sea necesario. Y ahí en Marcos capítulo 4, Jesús enseñó esta parábola que es un proceso. Y cuando pensamos que en la vida de una persona no cambia o que aún no vemos lo que el corazón anhela ver, nosotros tenemos hijos apartados, como todos saben, y anhelamos ver nuestros hijos nuevamente en el camino, en el reino. Y si fuera por nosotros, bueno, como cuando eran pequeños, los llevamos, o íbamos, sí o sí. Pero sin embargo, ya no son pequeños, son grandes, tienen su vida, su familia, y no podemos obligar. Lo que nos queda a nosotros como padres de hijos apartados es orar por ellos. Y a veces oramos y clamamos al Señor y parece que cada vez están más distantes. Y a veces tenemos esa sensación que cuando oramos por los nuestros, por el necesitado, cuando estamos sembrando oración, sembrando palabra, parece que no da resultado lo que estamos haciendo. Sin embargo, da y mucho resultado. El problema, que los resultados son el tiempo de Dios, no los nuestros. Y aquí en Marcos capítulo 4, verso 26, Jesús hablando decía, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Mira el 27. Y duerme y se levanta el sembrador, después de haber sembrado la semilla, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, o sea, hay una promesa de que sí, que se va a cumplir. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. Cuando el fruto está maduro. Y esto nos da la seguridad de que la oración que estamos haciendo, lo que estamos plantando, va a dar su fruto. Vamos a tener la recompensa. Así, aunque no veamos crecer como el sembrador hace su tarea y es sembrar la semilla. Él pone la semilla, prepara la tierra, pone la semilla y no está constantemente con sus ojos puestos ahí en el lugar donde la plantó para ver qué es lo que pasa. Tampoco escarba para ver si antes de salir a superficie está echando tierras, está echando raíz en tierra por la parte de abajo. Tampoco está ansioso de que si lo que plantó está bien y si el tiempo enviará la lluvia en su tiempo correcto, si esto va a ser necesario, si sí o si no, qué es lo que pasará. El sembrador lo que hace, él va y planta la semilla. Esa es su tarea. Eso es lo que hace el sembrador. Su tarea es ir, preparar la tierra y plantar la semilla y olvidarse. Porque dice la Escritura que de suyo da fruto la tierra. Y a veces este versículo nos recuerda que la obra de Dios muchas veces sucede en lo oculto, en donde no lo vemos. Y sin que logramos entender cómo es el proceso. En realidad nunca entendemos absolutamente nada de cómo Dios procede, porque Él es Dios y punto, y Él sabe cómo hacerlo. Pero muchas veces nosotros lo que sabemos es plantar la semilla, pero no esperamos el proceso de crecimiento. Sería lo ideal, como dije al principio, plantar la semilla y al día siguiente tener el fruto. Yo creo que nos ahorraríamos un montón de espera, un montón de tiempo, un montón de cosas. Pero todo tiene su tiempo. Y aquí el Señor en esta parábola nos está enseñando, nos enseña de hecho de que cada cosa que estamos orando, cada oración que hacemos, cada petición que hacemos, tendrá su fruto a su tiempo. Y si no está sucediendo, no es porque su oración o la mía hayan sido insuficientes, sino como dije al principio, sino que el reino de los cielos se mueve a su ritmo y en su tiempo.
No porque nuestra necesidad, la suya o la mía, sea muy grande, Dios va a apresurar los tiempos para que todo salga mucho más rápido. Porque así como la semilla tiene su proceso de que primero hay que plantarla, después germina, después viene el brote pequeño, después viene la espiga, después grano en la espiga. Eso es un proceso que dura mucho tiempo y no se puede apurar por más voluntad que le ponga el sembrador, por más voluntad que le ponga el agricultor, por más abono que le ponga aquel que ha plantado la semilla. La semilla tiene un proceso. Y aunque le esté apurado por cosechar y vender y hacer su negocio, o como sea, eso no se va a apurar porque tiene un tiempo. De la misma forma, cuando nosotros oramos, y vaya si tenemos mucha oración a nuestro alrededor, tenemos que orar por nuestra familia, orar por los apartados, orar por esos hijos que están en la adicción, orar por aquellos que aún no han conocido la plenitud en Cristo, orar para aquellos que aún no se han decidido por Cristo. Bueno, se dispongan su corazón para realmente conocer al Señor, porque venir a la iglesia no cambia a nadie. Nadie cambia por venir a la iglesia, sino que el cambio viene cuando dejamos o permitimos en realidad, con total respeto, le damos el permiso al Señor para que obre en nuestro corazón. Porque el decir yo voy a la iglesia no me hace a mí una persona que cambie, puedo seguir tan pecador o peor que antes. Pero si digo, sí voy a la iglesia, pero dejo que la palabra actúe en mí, yo dejo que el Señor obre y que quite lo que Él vea que no me sirve y que obre en mi vida y me transforme según su voluntad. Bueno, esa es otra cosa, ese es otro tema. Por eso podíamos apurar, si quisiéramos, creo que quisiéramos apurar los procesos. Esto es lo que digo, quisiéramos apurar el proceso, sería lo ideal, ¿no? Orar hoy por un cambio y mañana ver el cambio en el esposo, en la esposa. Orar hoy para que los hijos salgan de la adicción y mañana los hijos dejan la adicción y vienen para casa. Orar hoy para que la familia se convierta, para que la familia se restaure, para que el matrimonio se restaure y que mañana sucediera. Sería lo ideal. Yo creo que sería lo ideal, a nuestra forma de ver. Pero Dios, Jesús aquí lo que hace es comparar con la semilla del sembrador el proceso de crecimiento, el proceso de nuestra oración. Que no solamente lleve fe, sino que también tiene que llevar paciencia. Porque cuando oramos por ese inconverso en la familia, oramos con fe. Cuando sembramos la palabra para aquel que necesita, lo hacemos con fe. Pero muchas veces cuando sembramos con fe nos olvidamos de la paciencia. Porque así como el agricultor no le queda otra, por más apurado que esté en esperar el crecimiento, el fruto y la cosecha, nosotros muchas veces oramos con fe, pero no aumentamos la capacidad de esperar. Y ahí es donde viene la frustración, el sentir de fracaso, la decepción, porque todavía estoy esperando y no viene, todavía estoy esperando. Dios dijo que pongamos todas las cosas delante de Él y Él hará, pero no dijo cuándo. Y ese cuándo es un proceso que todos tenemos que pasar. No significa que Dios no responda porque se ha olvidado. No significa que Dios no responda porque usted oró ineficientemente. No significa que Él no responda porque su oración diaria no es suficiente. No. Lo que significa es que cuando usted planta, el Señor se encarga del proceso para el crecimiento. Y eso es cuando Él crea necesario, no cuando yo creo necesario. No porque yo necesite que mi esposo, no el mío, que mi esposa, que mi esposo cambie. No porque yo necesito que mis hijos salgan de la droga. No porque yo necesito que haya cambios en la familia, es que Dios se va a apurar. Porque Él no se mueve por mi necesidad o por la suya. Él se mueve en sus tiempos. Él se mueve por su perfecta voluntad. Y todo cambio no viene por voluntad humana, sino por el poder divino. Los cambios son producidos por poder divino. No por la voluntad del hombre, si no sería mucho más fácil. Pero de hecho no lo es. Sería más fácil, pero no sería perfecto. Entonces, cuando usted siembra oración, usted tiene que sembrar fe, pero también tiene que sembrar paciencia. Cuando usted sigue orando y clamando al Señor por esa persona que no se convierte realmente, que aceptó a Jesús en su corazón y no se convierte, cuando usted sigue orando por ese matrimonio que tal vez se está cayendo a pedazos, cuando usted sigue orando por esa familia que tal vez está quedando disfuncional, no significa que usted ore y no espere. Nosotros tenemos muchos motivos para orar y lo hacemos con fe. La familia, el ministerio, las necesidades, la salud. Oramos y ponemos fe. Pero también tenemos que aprender que cuando ponemos fe también tenemos que poner paciencia, porque la fe, cuando es complementada con la paciencia, se logran resultados increíbles. Cuando usted combina la fe con la paciencia, pasan cosas tremendas.
Pero cuando a esa fórmula usted le quita la paciencia, las cosas no suceden, no porque Dios no lo quiera o no lo pueda hacer, sino porque nosotros no sabemos esperar. La fe mengua, la confianza mengua, usted parte para otra cosa, tal vez se decepciona de Dios y se va y reniega de la fe y reclama al Señor y entra en un reclamo que le hace olvidar que poniendo fe y paciencia usted puede lograr lo que sea necesario. Lo que se le haya pedido al Señor, conforme su voluntad, el Señor se lo puede dar. El sembrador lo que hace es salir, preparar la tierra y poner la semilla y entrar a su casa y dejar que la tierra haga lo suyo. Esto es una acción en nuestra vida. Porque de la misma forma, lo que hemos sembrado, lo que han sembrado en nosotros, actúa de esa forma. Lo que han sembrado, los que hemos sembrado en oración, sabemos que Dios es aquel que trabaja su tiempo, no el suyo, sino el de Él. Es que Dios pone ese tiempo para que usted y yo aprendamos a esperar. No solamente va a tratar con aquel sobre el cual estamos orando, sino que también va a tratar con nosotros. Porque muchos quieren que las cosas sucedan, pero no tienen la perseverancia de seguir buscando, de seguir creyendo, de esperar, de perseverar, de tener esa paciencia. Y Dios también trata con nosotros en eso. Cuando usted le habla a alguien de paciencia y dice, ese es mi punto débil, pues ahí tal vez Dios tiene que trabajar en ese punto débil. Justamente en eso es donde Dios tiene que trabajar. Hay personas que llevan años orando por muchas cosas y aún no se ha dado. Bueno, el hecho de que todavía no se haya dado no significa que Dios se haya olvidado, porque Él tiene memoria de cada oración de sus hijos. Tal vez Él todavía no cree necesario que ese fruto explote. Tal vez Él cree necesario todavía trabajar un poco más con alguien, o con aquel sobre quien oramos, o sobre nosotros los que oramos. Dios siempre está trabajando para beneficio nuestro, no beneficio propio. Nos está ayudando de una forma para que podamos alcanzar la plenitud en Cristo. Y alcanzar la plenitud en Cristo también es esperar por los tiempos perfectos. No apresurarnos ni venir aquí e intentar darle una manito al Señor para que apure sus procesos. No se trata de eso. Usted lo puede hacer en su trabajo, lo puede hacer en su negocio, lo puede hacer en el estudio, lo puede hacer en cualquier lugar, pero en el reino todo tiene su tiempo. Nada es menor a eso. Todo corre según la voluntad de Dios. Entonces, el versículo 28 también es clave porque dice, de suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. De suyo lleva fruto a la tierra. ¿Qué significa esto? Esto es bien simple de entender. Lo que hace el sembrador es poner la semilla. Primero trabaja la tierra, en eso estamos de acuerdo. Pero la tierra de por sí tiene la capacidad de producir. No necesita ninguna otra cosa. Pero en ese proceso, el producir ese fruto, también hay un tiempo. Cuando usted ha sembrado oración, cuando usted ha sembrado palabras sobre alguien, cuando usted está orando para que haya un cambio profundo, usted tiene que esperar porque esa oración a su tiempo dará su fruto. Porque eso significa que ese corazón en donde usted ha sembrado la palabra, ese corazón sobre quien usted está orando, tiene la capacidad de ser ministrado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja desde adentro, no desde afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Tiene la capacidad de ministrar con poder, tiene la capacidad de producir cambios. Si usted logró que alguien haga su oración de fe y acepte a Jesús en su corazón, aunque por años no vea cambio, usted lo que hizo fue sembrar la semilla. De lo otro se ocupa el Señor. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios. Y muchas veces queremos ser parte de ese crecimiento, apurando los procesos, renegando porque hace mucho que estoy orando y no veo cambios, reclamándole al Señor, pues sí, Señor, ¿qué pasa que no me escuchas? Porque todavía todo sigue tan igual como al principio cuando empecé a orar. Bueno, ese no es problema del Señor, ese es problema nuestro. Porque el Señor escuche su reclamo, Él no va a apurar su proceso. Él no va a apresurar los pasos solamente para satisfacer su necesidad, sino que Él va a dar el fruto cuando Él crea que ese fruto está listo. Entre tanto, la fe va siendo administrada, el carácter va siendo administrado, la dependencia de Dios va siendo administrado. Mi esposa fue una persona que sembró palabra y oración sobre mí por mucho tiempo y el fruto vino a los 11 años.
Yo no conozco una semilla de alguna planta que demore 11 años en dar frutos. Algunos tal vez demore más, algunos tal vez demore menos. Pero lo importante, el punto es que más o menos el fruto llegó. Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Esa es la visión que tenemos que tener. 11 años, pastor. Sí, 11 años. 11 años orando por mí. Sembrando palabra, orando, clamando al Señor. Y a los 11 años dio fruto. Es un fruto que todavía tiene mucho por reparar y arreglar, pero es un fruto al fin. Pero por eso, cada oración que está haciendo en su intimidad, allí en su lugar de oración, en su cuarto de oración, es una semilla que está plantando. Es algo productivo que usted está haciendo. Y es algo que Dios también espera, que planteemos semilla. Gálatas capítulo 6 dice, no nos cansemos de hacer pues el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. A su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y no dice que nos preocupemos por hacer el bien, sino dice que hagamos bien, no el bien, hagamos bien, no el bien, sino que hagamos bien. ¿Qué significa esto? El orar por el otro, aunque no vea cambio, significa hacer bien. Está invirtiendo bien su tiempo. El soportar tal vez el carácter de aquel, pero usted está orando por eso, está haciendo bien, porque no está apurando los procesos de Dios. Está esperando en el Señor. Bueno, también usted puede pensar, ¿pero qué obligación tengo? Ninguna. Pero si se puso en su corazón la obligación de orar por aquel, también tiene que esperar reacciones de aquel, porque Dios es el que está tratando. Porque sería muy fácil yo orar por mi esposa y abandonarla, divorciarme, irme, que Dios se encargue. No, o ella orar por mí, o cualquiera una quiere orar por su prójimo, por su esposa, por sus hijos. Clamar al Señor para que los hijos salgan de la adicción. Y a los 2 días no salen, ¿ya no son sus hijos? No, sí, siguen siendo sus hijos. No puede apurar el proceso. Pero si tiene el compromiso de orar por alguien, usted persevere en eso. Del otro el Señor se va a encargar. Del otro Dios hará. Porque escrito está en su palabra. El problema es que muchas veces la semilla que sembramos va acompañada de una manito, de un apuro, de un reclamo. Usted pone la semilla, ora y está esperando inmediatamente y ningún cambio es instantáneo en el reino de los cielos. Esperamos ese cambio rápido. Esperamos eso que se haga bien rápidamente y que no tengamos que esperar y podamos disfrutar del beneficio de la respuesta de nuestra oración. Pero sin embargo el Señor se toma todo su tiempo para obrar según su voluntad, según lo que Él crea necesario, según como Él vea, y ese tiempo es ministrar o tratar en el carácter, en el temperamento, en esos arranques de loco o de loca. En esa cosa que viene explosión y parece que nada da, no da pie con bola, es un desorden. Todo. Bueno, usted tiene también que ensanchar, parte de ensanchar la paciencia. Es decir, Señor, quiero que también me des paciencia, porque yo quiero esperar el fruto. Recuerde que usted no plantó en tierra estéril. Su oración está plantada en el reino de los cielos, y el reino de los cielos es fértil. Porque Dios no va a hacer estéril la tierra que Él ha bendecido. Jamás. Jamás será estéril la tierra que Dios ha bendecido. Y si Dios puso una inquietud en su corazón para orar, bueno, usted sabe que tiene que ensanchar su paciencia. Y tiene que esperar a que el resultado se dé. No por su necesidad o por su apuro, sino por voluntad de Dios. Aquí no entra el poder humano, sino el poder divino. Y Dios es el que lo hace. Nosotros hemos recibido mucho tiempo, muchas quejas de personas que no ven el cambio que quieren ver sobre otros. Hemos recibido o aconsejado a personas también que preguntan qué es lo que tienen que hacer. Porque están orando y no hay cambio y parece que cuando oran parece que las cosas son peores. Bueno, es parte del proceso. Si usted es un agricultor ansioso, usted no va a dormir en todo el tiempo del crecimiento del fruto de la semilla. Porque usted no está confiando que Dios toma el control de esa semilla y le hace en su proceso producir a su tiempo. Pero si usted es ese productor, ese agricultor, ese sembrador ansioso, no va a dormir pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Y hoy no veo hoy no veo el crecimiento, hoy no veo el brote, hoy no, querido, es así, el sembrador planta y se va y deja que después la tierra haga de lo suyo.
Por eso la tierra tiene la propiedad de dar fruto, porque fue diseñada para eso. El corazón sobre el cual usted sembró palabras, sembró semilla de oración, tiene la capacidad, no por él, sino por el Espíritu Santo, de ser transformado. Si no, Dios no lo hubiera inquietado para orar o para hacer lo que usted hizo. Y lo haría con otra persona. Pero si usted sembró y está orando, está esperando el cambio en esa persona, está esperando el cambio en la familia, que los hijos se restauren, que el corazón de los hijos vuelva al corazón de los padres y viceversa, que las cosas sucedan y vengan a hacer bien y a restaurarse, usted tiene que aprender a esperar. Tiene que esperar el proceso. Tenemos que aprender a que primero es, como dice la Escritura, primero hierba, luego espiga. El sembrador no lucra con la hierba. El sembrador no lucra con la espiga, le está viendo. El sembrador lucra con grano lleno en la espiga. Eso es lo que cosecha el sembrador. Fíjese el proceso de nuestra oración. El proceso de lo que oramos y tenemos que ver. Primero pone la semilla y viene hierba. Y usted dice, esto no me sirve. Bueno, parece que el cambio no es el que yo pensaba. Tal vez Dios se equivocó y puso otra fórmula o se equivocó de persona y está respondiendo a la oración de otro. No, es parte del proceso. Luego de la hierba viene espiga y usted dice, tampoco es esto. Y los problemas parece que se multiplican. Y usted dice, ¿para qué me puse a orar si no hay cambios? Porque son preguntas recurrentes que vienen a nosotros. Usted no ve el cambio y se cuestiona por qué. Cuando algo no le sale como usted quiere, usted se pregunta por qué siempre. Es una pregunta que siempre viene a nuestro instinto, a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y es natural. Pero luego, si usted perseveró, usted va a ver la espiga llena de granos. Y esa es la respuesta a la oración. Pero para que suceda eso hay un proceso que lo tenemos que pasar. Y ese proceso también lo tenemos que esperar. Porque nada va a producir fruto si usted no tiene la paciencia para verlo. No para hacer que produzca, sino para verlo. Dios trata de la misma forma con cada uno de nosotros. En esos anhelos de nuestro corazón, en ver a nuestros hijos al lado nuestro, en el ministerio, sirviendo, o siquiera volviendo a Cristo, aceptando a Jesucristo en su corazón, haciendo su oración de reconciliación. Sabiendo que solamente la palabra puede transformar a alguien, usted sembró la palabra y no ve cambio. Bueno, y dice, tal vez me equivoqué. No, si usted sembró la palabra es porque fue guiado a hacerlo. Y lo que es guiado por Dios nunca se llama equivocación. Eso es certeza. Tal vez nosotros venimos con ese pensamiento de que nos hemos equivocado porque lo que queremos ver inmediatamente no lo vemos. Y ahí está el problema, inmediatamente. Dios obra de otra forma. Dios no obra de un cambio espontáneo, instantáneo e inmediato. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Él tiene que trabajar en lo mismo que trabajó con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra dependencia, nuestra dependencia de Él. Él tiene que tratar con nuestro pensamiento, con nuestra visión, porque lo que acarreamos del mundo para Él nada le sirve. Y tenemos que ser transformados. Y las transformaciones del Señor es un proceso paso a paso. Nada es de golpe. Dios va cambiando, va transformando y usted lo va viendo y tal vez el cambio que espera aún no lo vea, pero Dios está trabajando en eso. Y por más ansiedad que usted tenga o más ansioso que se ponga, Dios nos va a apurar ese proceso. Por eso repito lo del principio, el problema no es que Dios se demore, el problema es que el proceso tal vez, con unos es más corto que otros, pero el proceso al fin. Y hay algunos que no lo saben esperar. O esperaban otra cosa, yo esperaba que fuera de otra forma. Bueno, sí, pero la forma de Dios es la forma perfecta. Y Él trabaja de esa manera. Recuerde que todo lo que ha sembrado, toda oración que ha plantado, toda semilla que ha puesto, lo ha hecho en tierra buena. Lo ha hecho en tierra buena. Y le doy ejemplo a mi esposa. Bueno, de esto ya hace muchos años. 2004 me convertí, 93 empezó a orar, por ahí empezó a orar, a congregarse, empezar a orar. Y claro, antes de ese tiempo, antes de convertirme, bueno, era un desorden completo, mi vida espiritual. Y fue toda una cuestión. Bueno, para ella sería sencillo decir, bueno, no cambia, y se terminó y se acabó y chao. Pero el fruto solamente se ve cuando usted sabe esperar, cuando usted tiene paciencia,
cuando no deja de orar, cuando sigue creyendo que Dios puede hacer algo, cuando sigue creyendo que Dios no se ha olvidado de la oración y que Él, mejor que nadie, sabe cuál es el cambio que el otro tiene que tener. No a nuestra forma, sino a la forma de Él. Por eso cuando a la fe usted le añade paciencia, los resultados los van a sorprender. Pues si usted está orando por cambio y no sabe esperar, nunca verá cambio. Algunos Dios nos ha puesto de un lado, que tal vez es más crítico que el otro. Unos oraron por nosotros. ¿Cuántas personas oraron por usted? Imagínese, ¿cuántas personas? Y por eso usted cambió de un día para el otro. Si no recuerde, cuándo lo que era antes usted, cómo era antes usted. Y tal vez si después con tiempo mira para atrás y dice, pensar que lo que era, qué hacía yo antes y cómo lo hago ahora. Y eso fue de un día para otro. No. Nuestros domingos antes de conocer a Cristo era todo feria, a pasear. No era comprar, era mirar. Y era feria. Y Dios se fue encargando de hacer las cosas tan a la manera de Dios perfecta, que hoy no me acuerdo cómo eran nuestros domingos antes de conocer a Cristo. Y Dios lo hizo de un domingo para otro, ¿no? Dios se tomó 20 años y un par de meses. Y sigue haciéndolo. Porque ese es el proceso del crecimiento. Y usted, sí, pastor, pero esto es hierba. Sí, es hierba. Pero si está viendo hierba, que no es lo que usted pensaba, sepa que Dios no ha dejado de trabajar. Él sigue trabajando y le está haciendo ver algo. Porque luego de la hierba viene espiga. Y si usted se mantiene en la paciencia y perseverando y creyendo y Dios sigue tratando como Él lo sabe hacer, usted va a ver grano en la espiga y ese es su fruto. La paciencia trae frutos. La paciencia lo va a ver, va a hacer que usted vea la respuesta a sus oraciones. Siempre y cuando no desmaye, porque de esto se trata. Desmayar es decir, retroceder y dejar todo por el camino, decir, bueno, yo ya no creo más nada, ese es el camino más corto, que muchas personas lo toman. No por ser el más corto es el correcto. El camino más corto es, ya no soporto esto, se acabó. Ya no veo cambio, esto se termina. Ya los hijos siguen en el desorden, bueno, esto ya es problema de ellos. Pero si usted sigue perseverando, toma el camino más largo, el más crítico, el más cansativo, el más complicado, usted un día va a ver hierba y luego va a ver espiga y luego granos en espiga. Y ese va a ser su fruto. Y el fruto lo cosecha aquel que solamente ha sabido esperar. El sembrador levanta el fruto porque supo esperar, porque cuando plantó él dijo, yo sé que la tierra va a ser de lo suyo. Y supo esperar, tal vez 1 mes, 3 meses, 6 meses. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, él levantó el fruto que la semilla que él había plantado. Pero perseveró, esperó y tuvo su recompensa. De la misma forma son nuestras oraciones. De la misma forma son nuestros anhelos. Tal vez usted cree que por lo que está orando es demasiado para Dios. Nunca nada es demasiado para Dios siempre y cuando esté en su voluntad. Pero si eso usted le ha dado seguridad y palabra y ha tenido confirmación, usted nunca crea que eso para Dios es imposible. Porque si Él le ha dado confirmación, aunque tarde, no porque Él no sepa lo que hacer, sino porque mientras tanto Él ministra con quien sea necesario, usted va a levantar el fruto. Va a tener su amén por la respuesta de su cosecha, por la respuesta a su oración. Va a dar su amén por haber levantado el fruto de lo que usted plantó. Porque lo que plantó no es en tierra estéril, es tierra fértil. Este mensaje más bien es dirigido para aquellos ansiosos y no tan ansiosos, que esperan cambios, que esperamos los cambios, que esperamos que todo cambie, que todo sea mejor, y seguimos orando y seguimos clamando, pero no desmayamos. La oración en mi casa, una de mis oraciones con el Señor es por mis hijos. Y yo creo que nuestra oración sería, el común denominador de nuestra oración son nuestros hijos, nietos. Y siempre estoy orando por lo mismo, para que mis hijos sean salvos, para que mi casa y yo podamos servir al Señor. Bueno, hoy veo 1. Me faltan 2, pero por eso voy a decir, Señor, voy a dejar de orar por ellos. Yo sigo orando, creyendo de que un día voy a ver los frutos entrando por los atrios.
Es así. De la misma forma con su oración personal, por sus hijos, por el matrimonio, por sus nietos, por esa crisis, por esa dificultad, por ese carácter. Bueno, el camino más corto es si no hay cambio, se acabó, se terminó. O me cambio de iglesia, o me voy para allá, o me voy y sigo haciendo lo que hacía antes. Bueno, ese es el camino más corto. Pero el camino largo es aquel, Señor, aunque no veo cambio hoy, yo la semilla la planté, Dios. Y sé que la tierra no es mala. Y cuando la semilla plantada con el corazón y con fe, y la semilla es buena, entonces solamente espero frutos. Tú sabrás cuándo, Dios. Pero sé que vas a responder mi oración. Yo creo en ti. Creo y sé el Dios que creo y predico. Creo en aquel que escucha la oración del justo y responde. Creo en aquel que busca al Señor y el Señor trae frutos. El Señor bendice. Creo en ese Dios que por más imposible que sea para el hombre, para Él todo es posible. Y para el que cree también es posible. Creo en ese Dios que nos ha enseñado a perseverar. Si no, no hubieran pasado 20 años plantando semilla y orando. Pero estamos viendo el fruto y nos estamos gozando por eso. Nos gozamos por eso. Mire, demoró ¿cuánto? 20 años, casi 20 años. Pues sería más fácil si no fui llamado para esto, como muchos lo han hecho. Y han cerrado su Biblia y se han dedicado a otra cosa. Nosotros, sin embargo, hemos seguido sembrando oración, hemos plantado semilla y sembrando oración y creyendo en el ministerio salvo, en una familia salva. Bueno, usted dice, bueno, pastor, pero tu casa mitad está afuera y mitad está adentro. Bueno, gloria a Dios por la mitad que estamos adentro, porque tenemos la bendición de orar por los que están afuera. Y Dios escucha la oración, porque son semillas que estamos plantando. El crecimiento lo dará Dios. Si lo pudiera apurar un poquito, pues yo creo que no lo haría tampoco. Si pudiera decirle, Señor, no te puede apurar un poquito, por mis hijos, por mis nietos, por los hijos de mis hermanos, por sus nietos, pues estoy seguro que Dios diría, de ninguna forma, no, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y por más bueno que sea, por lindo apellido que tenga, por más formación académica que tenga, no podemos apurar absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer en el mientras es esperar. Si alguien plantó semilla, espere. Porque la semilla plantada con fe en tierra buena, que es el reino, no muere. Fructifica, multiplica. Pastor, ¿tenés idea de cuándo? Estoy seguro que antes que venga Cristo lo va a hacer. ¿Cuándo viene Cristo? No tengo idea. Pero antes que venga, vamos a ver nuestros frutos. Vamos a contar de ellos. Vamos a cantar las maravillas del Señor. Vamos a ver esa oración respondida. Vamos a ver ese hombre cambiado, esa mujer transformada. Vamos a ver esa familia restaurada. Vamos a ver esos hijos fuera de la adicción y en el corazón de los padres. Vamos a ver la salvación de la casa. Persevere. Aunque los ojos naturales le dicen que hoy está todo crítico, pues simple, cierre sus ojos naturales y abra los ojos de la fe. Le van a dar otro panorama mucho más alentador. Manténgase en eso, siga orando, creyendo. Mientras tanto, en el crecimiento, deje que el Señor trate en el carácter, en el temperamento, en la paciencia, en la obediencia, en la templanza. Deje que Dios vaya tratando. Solamente espere. Tal vez el trato es para usted también. Pues aprende a esperar cuando es tratado también. Porque todo ese combo se llama victoria. Todo ese combo es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si no, desmayamos. Si no, desmayamos. Si no, tomamos el camino más corto. Pero aquí estoy predicándole a personas que no optan por el camino más corto. Sé que ustedes siempre van por el camino más largo, el más difícil, más extendido, tal vez el más crítico, pero es el mejor camino. Semilla que ha plantado, no se entregue ahora, cuando tal vez la hierba empiece a salir. Después sus ojos verán la espiga, después grano en la espiga y se va a gozar. Pero mientras, trabaje en la paciencia. Mientras, no piense que Dios no está haciendo eso porque usted se portó mal, porque mal nos portamos todos los días. Mientras eso no suceda, no crea que su oración ha sido insuficiente.
o su fe ha sido a medias. Si usted plantó la semilla algún día sobre alguien, palabra, oración, si está orando para alguien, se ha transformado, para que conozcan a Cristo, usted permite que el proceso corra. Porque los tiempos del Señor son muy diferentes a los nuestros. Él se mueve en el kairos, en el tiempo perfecto. Nosotros en tiempo de hombre, cronos. Hasta aquí. Bendito Dios. Adoramos tu nombre con acción de gracias, Dios. Exaltamos tu gloria, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Porque tú eres santo y digno de toda la alabanza, Señor. Sabiendo, Señor, que tú tienes el control de absolutamente todas las cosas y nada escapa a tu cuidado, Dios. Referente a esto, ninguna semilla que hemos plantado ha quedado fuera de tu control, Dios mío. Tú mejor que nadie conoces esos tiempos de oración, esa necesidad de cambio, de plenitud, de salvación. Esa necesidad, Señor, Dios mío, de tener y orar, seguir orando para que la casa te sirva, Dios. Para que la casa sea salva. Para que el matrimonio sea restaurado, para que la familia sea levantada. Para que esos hijos que están en la perdición, Señor, encuentren el camino y vengan a ti, Dios. Tú mejor que nadie sabe la semilla que estamos plantando durante años, Señor. Pero también creyendo, Padre, si no, no estaríamos en este lugar. Esa semilla que ha sido plantada con fe. Esa semilla que estamos orando, tal vez, Dios mío, y no tenemos, Señor, Dios mío, muestra de que algo está sucediendo. O no tenemos testimonio de que algo está sucediendo. Pero, Padre, cuando tú trabajas, sabemos que no tienes la obligación de mostrarnos a nosotros tu tarea, Dios. No estás obligado a mostrar cómo estás trabajando y de qué forma, sino que nuestra tarea es plantar la semilla y aprender a esperar, Señor. Seguir orando, seguir creyendo, seguir buscando, seguir sirviéndote, pero siempre con ese anhelo, Padre, que un día veremos esa espiga y luego esa hierba y luego espiga y luego granos en espiga, Dios. Entonces es el tiempo del fruto, de levantar la cosecha, pero en el mientras, en el proceso. Sabemos que la tierra es buena porque de suyo lleva fruto la tierra. Sabemos que tú has bendecido la tierra, Señor, que nos has dado, y nosotros hemos plantado semillas y has puesto motivación y has puesto inquietud en nuestro corazón para poder orar, para poder buscar. Y hemos hecho lo que tú nos has enviado a hacer, Dios mío, lo que tú nos has mandado, y es sembrar esa semilla, Dios. Tal vez semilla en el ministerio, en los dones, tal vez semilla en presente o en futuro, semillas en la familia, en el matrimonio. Esa semilla de oración sobre los hijos, en favor de los hijos. Y tal vez, Señor, en el corto tiempo, en el corto plazo, no hemos visto cambio, transformación. No hemos visto nada instantáneo, pero ¿por qué es eso? Nada es instantáneo, Dios. En el mientras, trata en nuestra paciencia, Dios. Ayúdanos a no desmayar, Señor, no retroceder en nuestra fe. Ayúdanos a no dar un paso atrás, Señor, porque nos hemos esforzado para dar un paso adelante. Y si lo hemos hecho es porque estamos creyendo en ti, Señor, y sabemos que la respuesta a tu tiempo perfecto llegará, Señor. No por nuestras muchas necesidades o por nuestros muchos decretos, sino por tu voluntad perfecta. Sin duda la respuesta llegará, Dios mío. Ese cambio estará, ese matrimonio será levantado, esa familia será restaurada. El corazón de los hijos será un corazón perdonador y el corazón de los padres será un corazón perdonador. Y habrá restauración en todas las áreas, Señor. Sabemos que ese es el fruto, Padre, y lo vamos a disfrutar cada uno. Pero yo oro en este momento por el proceso, Dios. Para que nadie baje los brazos, Dios mío. Para que nadie crea que lo que está haciendo es innecesario, es insuficiente. Para que nadie piense, Señor, que tú no tienes respuestas, si te han agotado las respuestas. Para que nadie crea que lo que está haciendo es en vano. Oro por eso, Señor. Oro para que seamos fortalecidos en la fe. Oro para que tal vez alguien, antes de venir a este lugar, tal vez haya tomado o piense tomar la decisión de tirar la toalla. Oro por alguien que tal vez está pensando en dejar todo a un costado. Tal vez hoy es el día clave, Señor, y esta palabra sin duda trae crecimiento, trae madurez, trae, Señor, Dios mío, una convicción, Señor, para seguir una milla más. Tal vez alguien venía a este lugar, Señor, Dios mío, creyendo que era la última vez que iba a escuchar algo, porque ya había agotado la paciencia, Señor, había desbordado.
Pero yo sé que tú nunca pierdes el control de nada ni de nadie, Señor. Tú eres aquel que tiene todo bajo tu cuidado en el hueco de tu mano. Aun cuando se nos cae un cabello de la cabeza, tú ya lo tienes contado, Dios. Y eso me habla de un Dios perfecto, un Dios que tiene el control y el gobierno de nuestra vida y que nada, ningún detalle se le escapa. Por eso este mensaje que sea, Señor, Dios mío, para aumentar nuestra fe, pero también nuestra paciencia. Que este mensaje sea para motivarnos a no dejar de orar, a no dejar de buscar, a no desmayar. Que este mensaje sea para fortalecer nuestra fe, renovar nuestras fuerzas. Que este mensaje haya sido, Señor, Dios mío, para trabajar en nuestro interior, Dios. Porque hemos sembrado la semilla, Señor, y sabemos que el fruto es lo próximo. Pero en el proceso, Dios, que nadie dé un paso atrás ni tire la toalla, al contrario. Seamos fortalecidos, no importa lo que suceda, Dios. Sabemos que si tú tienes el control, nada se va a desbordar, nada se va por sus bordes. Señor, bendecimos tu nombre y exaltamos tu gloria. Reconocemos tu grandeza, Señor. Y sabemos, Señor, tú mejor que nadie sabes que muchos de aquí están pasando por situaciones, al igual que aquellos que nos siguen a través de las redes. Y si no vamos a ti, si no venimos a ti, entonces, Señor, ¿dónde iremos? Señor, yo sé que tú tienes el control de todo, pero también tienes provisión para todos. Y el que necesite provisión espiritual, Señor, nueva fuerza, paciencia, el trabajo en su temperamento, el aumento de la fe. Pues Señor, yo creo que este es un buen día para que sea derramado del cielo sobre nosotros y que podamos seguir perseverando, Señor, creyendo, orando, sabiendo que la semilla que hemos plantado es buena, la tierra es buena y el fruto sin duda será bueno. Gracias te doy, Señor, porque tu presencia es hermosa en este lugar. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque sé que estás ministrando corazones, Dios. Puedo sentir en mi espíritu, Dios, que estás ministrando corazones, Dios mío. Puedo sentir en mi espíritu, Señor, como tal vez alguien se había dado hoy la última oportunidad. Sin saber que tú eres Dios de oportunidades. Señor, te bendecimos y te honramos. Y damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.